Bueno, ahora sí, todo tuyo, Denise. Bueno, ya aquí todos me conocen. Buenas tardes, yo soy Denise, la residente de segundo año de la Clínica del Niño. El tema de hoy que vamos a ver es una patología que es muy poco frecuente en la pediatría, digamos. Después voy a empezar a hablar sobre el tema. Ahora vamos a hablar sobre un pacientito que nos ingresó el año pasado, derivado de Arrecife. Es un nene de 3 años que acude a su primer consulta el 21 del 4 por presentar registros febriles, tener ulceraciones en mucosa oral. Ese entonces acudió al hospital de Arrecife, en el cual vieron como herpes oral, me la medicaron con aciclovir. Bueno, el nene persistía febril y en la fecha 30 del 4 volvió a acudir al mismo hospital de Arrecife, ya no persistía con las lesiones herpéticas en los labios, solamente hizo un registro febril, el 30, bueno, y leve dolor abdominal. Le hicieron un laboratorio a pedido de la mamá, porque el nene ya venía con 9 días de fiebre, le hicieron un laboratorio en el cual vieron al paciente que estaba con una neutropenia. Al ser un paciente con una neutropenia febril, tenía unos unos recuentos absolutos de neutrófilos de 299. Después le explico cómo sacar ese, porque se toma por los neutrófilos, el recuento absoluto de neutrófilos, no por el porcentaje. Es una neutropenia febril grave, la deciden derivar a nuestro centro para estudio, para que lo estudie hemato-onco. Al llegar a nuestro centro, en el hospital de derivación, lo deciden medicar con ceftriaxona a 80 miligramos kilo. Fuera de la fiebre y el leve dolor abdominal, el nene no tenía otra sintomatología. Tiene como antecedente, el paciente es un recién nacido pretérmino, con peso adecuado para la edad gestacional, nació de 34 semanas, con 2 kilos 100, un Apgar 910, solamente permaneció 2 semanas en la neonatología para ganancia de peso, los errores congénitos negativos, las serologías maternas negativas, fondo de ojo y otomisiones negativas. A la sala el ingreso a la sala de internación, ingresó acá al 30, como le decía, llegó una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18, saturando 97 y afebril. Solamente presentó ese único registro febril en su centro y aquí no volvió a presentar otro registro febril. Pesaba 14 kilos, el nene estaba vigil, conectado con el medio, un Glasgow 15/15. Las conductas que se llevaron al ingreso fue: lo primero, continuar con la antibiótico-terapia, que era la ceftriaxona. Se le pidió serología para Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis A, B, Chagas, BDRL y una ecografía abdominal por el leve dolor abdominal que tenía. Se le decide colocar un ayuno transitorio y omeprazol. El día 2, en la internación, el nene no volvió a presentar otro registro febril. Nada, el hematólogo pidió repetir el estudio en 48 horas, porque como lo valoró el nene estaba clínicamente estable. El 2 del 5, el paciente sigue febril desde su ingreso, fue valorado por hematología, quien solicita otro estudio hematológico. Antes de seguir avanzando, para evitar que yo me distraiga porque por la derivación. No, tratar de aprovechar las cosas que se fueron presentando. Sí. Ahí, o viene después, hay formas de... ¿Son iguales las aftas de la neutropenia, de las aftas del uso de simple? Aquí ya llegó sin afta ya. Esa afta que él tuvo, la tuvo 9 días antes de ser derivado acá, que fue tratada en su centro de origen. Aftas de paladar, sí, él lo tenía en el labio. En el labio, él lo tenía en el labio. Él la tenía en el labio. Bueno, el 2 del 5 se le pidió en las 48 horas otro estudio de control para que lo vea hematología, un extendido periférico. Bueno, y hubo aumento en los recuentos absolutos de neutrófilos, que llegó a 1170, ya sería como una neutropenia moderada. Después les voy a explicar cómo es leve, moderada y grave. Ustedes estuvieran en la guardia en ese paciente. ¿Qué les gustaría saber del paciente que necesita neutropenia?
el recuento para ver si es grave, moderado o leve. Eso también, pero antes, más, uno le interesa saber el estado general, Sí, que tuvo algún cuadro si tiene clínico antes. antecedentes, si tiene patoplegomegalia, no, Claro. oncológica. Lo primero. Porque pueden ser, ¿sí? O si tiene una infección sistémica, ¿sí? Todo eso. Claro, ¿Y cómo están, sí. perdóname, y cómo están el resto de las series? Sí. Este paciente, lo único predominante en él solo eran los recuentos absolutos de neutrófilos, porque toda la serie de lisis que se le había hecho en su centro y que se le repitió acá, todo normal. Urea, uricemia, todo. Solamente tenía la neutropenia, que en este momento ya era febril. Solamente había requerido el único registro febril. Bueno, tenía 9 días de fiebre. Cuando ingresó acá con la ceftriaxona no volvió a hacer más fiebre. Lo único predominante en él era solamente la neutropenia. Bueno, el 2 del 5 tuvo un aumento del recuento absoluto de neutrófilos, que eran ya 1170, blancos de 3900, la hemoglobina, plaqueta un poquito elevada. Se les realizó, no se le encuentran blastos en la sangre periférica, y bueno, por ver al paciente estable, ver aumento de los neutrófilos, de hematología, lo decide expectar, porque ya había aumentado, porque ingresó con 285 y ahora ya tenía 1170. Al día siguiente se le vuelve a pedir otro laboratorio de control, lo volvió a pedir Claudia porque para ella, como el chico estaba febril, todos los anteriores laboratorios venían bien, ella decidió pedirlo estimando que el paciente podría irse de alta, pero bueno, el 3 del 5 tenía unos blancos de 4.500 y 0 neutrófilos. Y ahí, de un día para otro. ¿Te acordás? Porque justo yo había ingresado a la RESI, había llegado un día antes que yo entré a la RESI, ahí todo el mundo... La hiperplaquetosis, ¿cómo se interpretó? La hiperplaquetosis lo dejó expectante, Claudia, porque veía que los neutrófilos venían bien, porque justo en la hiperplaquetosis, ella decía que podría ser por la misma extracción de sangre, pero lo dejó ahí, o sea, no le interpretó como, nada más porque fue el único momento que tuvo hiperplaquetosis, digamos. Después, al día siguiente, al día siguiente también fue aumentando 200. Claro. Sí. Al día siguiente, como vieron, 0 neutrófilos, y ahí ya vinieron todas las serologías que le habíamos pedido al nene, porque pensando también una neutropenia viral, ahí ya se desestimó porque vinieron las serologías negativas, los hemocultivos negativos, urocultivo negativo. El día 5 decide realizarle una PAMO, el servicio de hematología, el cual sale normal. O sea, no hay blastos, todo normal. El día 6, del 6, al día siguiente de la PAMO, se le volvió a pedir otro laboratorio, el cual tenía unos blancos de 4.900 y 0 neutrófilos. A todo esto, el nene venía estable, digamos, no había presentado otro registro febril. Fuera de la neutropenia ya no tenía más otra cosa. Ahí se les decidió medicar con aciclovir, dosis profiláctica, e ir expectando. Hasta la fecha se estaba pensando en algo oncológico, digamos. Pese a que teníamos una PAMO normal. El día 15, viendo que el previo era del 6, se lo dejó expectando. El día 15 se reevalúa al paciente, se le inició, perdón, aquí me olvidé de poner. Ay, ¿dónde está? ¿Por qué me...? No. Aquí está. Aquí. El día 6, ahí me olvidé escribir, el día 6 se le inició con aciclovir, dosis profilaxis y filgastrin, 150 para ayudar porque ya venían muchos días ceros neutrófilos. Y el día 15 se reevalúa al paciente, ya habían pasado prácticamente una semana, se reevalúa al paciente, ya había teniendo tratamiento con filgastrin, a ver cómo veníamos con los neutrófilos. Se reevalúa al paciente, luego tras recibir tratamiento con filgastrin y sin respuesta. Se le vuelve a hacer otro estudio hematológico y 0 neutrófilos. Se recibe el resultado IgG y IgM para COVID porque también se le había pedido todo pensando en algo viral, digamos. Negativo. Siento que me falta acá. Uno. Me parece que sí.
Mira la fecha, la fecha es acá. Sí, de acá. Ahí es. Ah, no, No, pero eso ya es julio. me falta, sí. Total, Como que se salió. Bueno, se las cuento. Aquí. A partir del 6, al ver todo ese laboratorio, se decide hacer una interconsulta con reumatología, pensando una enfermedad. Después vamos a hablar por qué, de los tipos de neutropenia que hay en los pediátricos, viendo que no sea que no tenga una enfermedad de base reumatológica, el cual puede estar llevando a una neutropenia autoinmune secundaria que podemos hablar, o pensando que es alguna enfermedad reumatológica. Viene el doctor Delfort, que es el reumatólogo que tenemos acá, y descarta que para él sea una enfermedad reumatológica. Él va más a lo viral, pero reumatológico no. Se vuelve a interconsultar también con la inmunóloga, que es la doctora Diana, que no está ahí, pero sí la había pensado, se perdió, con la inmunóloga, que ella le pide el laboratorio inmunológico, que en este momento todo lo que le habíamos pedido salió normal. Y en fecha 15, y haber recibido tratamiento con filgastrin sin respuesta, teniendo neutrófilos de 0, se recibe todos los resultados para COVID, el perfil reumatoideo negativo, dosaje de inmunoglobulinas que le había pedido la inmunóloga, salió dentro de los parámetros normales, dentro de la edad. Se plantea una neutropenia autoinmune por todo lo que habíamos estudiado, y después les voy a explicar por qué, porque estaba dentro de la edad, un nene de 3 años, que no presentó ningún otro antecedente aparte de los registros febriles que venía al momento, no volvió a presentar otro registro febril, y bueno, por todo el estudio vos lo veías al nene, era el nene entero. No volvía a tener fiebre, no tenía dolor de panza, no tenía nada más que lo cero de neutrófilo. Se decide en ese momento, el 15, medicar junto con la inmunóloga, con gamaglobulina, 1 gramo kilogramo día por 2 días, y se le aumentó la dosis de filgastrin a 300 miligramos día. Venía recibiendo 150 por 5 días, en el cual no se vio ninguna mejoría. Y el 20 del 5 se le volvió a realizar 5 días después de haber recibido el aumento del filgastrin y las 2 dosis de gamaglobulina, otro extendido periférico, donde ahí sí se le ve blancos de 5.000, uno neutrófilo de 30%, que dio un descuento absoluto de neutrófilo, es 1.500. Seguía neutropénico, pero con una neutropenia leve, digamos. Se decide egreso sanatorial y control por consultorio externo. Después les voy a explicar por qué y por cuánto tiempo estos chicos pueden seguir teniendo neutropenia. El nene se fue de alta el 20 y volvió a tener otra internación en nuestra misma institución el 10 del 6. Como 20 días después, 21 días después de haber sido externado por aquí, volvió a repetir solamente un registro febril, ya que cuando se fue acá nosotros le explicamos a la mamá que los controles que tiene que tener un registro febril o cualquier otro y de acudir a su centro, porque son de Arrecife. Tuvo un registro febril, volvió al hospital, solamente un registro febril, venía con un catarrito, catarro vía aérea superior, le sacaron un laboratorio que vino con unos recuentos absolutos de neutrófilo de 341. Grave, sí. Solamente en esa internación se volvió a realizar los hemocultivos, urocultivos, se le hizo un panel virológico y el hisopado para COVID dio negativo, pero tenía un estado catarral, digamos, algo viral. Con todo eso se le volvió a dar la dosis de aciclovir profiláctico y se le dio filgastrin a 150 miligramos subcutáneo por 3 días con buenas respuestas. Volvió a subir los neutrófilos a 1.500 y se fue dado de alta. Yo hablé justo con Claudia, porque este paciente, como es poca incidencia, este paciente está seguido por el doctor Gómez, por hematología aquí en nuestro centro, sigue estando neutropénico y después les voy a explicar por cuánto tiempo pueden estar neutropénicos, pero va aumentando los recuentos de neutrófilos, digamos. No volvió a representar otra internación más, bueno, bien estable y el seguimiento por hematología. Y ahora vamos sobre el tema, definición. Se llama neutropenia, se produce neutropenia cuando hay una disminución de los neutrófilos menos de los recuentos absolutos de neutrófilos menos de 1.500 en raza blanca y en raza hispanoamericana como la de nosotros. Porque en la raza negra y en los de Utopía y los árabes, sí ellos llegan a tener, o sea,
justo vi varios en la Asociación Chilena, en la colombiana y en la brasilera más que todo, que ellos tienen más incidencia de raza negra en Colombia y en Brasil. Todos los pacientes que vos veas que tengan, te puede llegar un paciente con fiebre y tener 1400 de neutrófilo y es de raza negra, es normal. Es una neutropenia o sea, vos lo podés considerar normal si tiene raza negra o es árabe, digamos. Justo en Brasil vi ahí unos congresos que habían sobre estos temas, que muchos de los pacientes estudiados, esto ya viene de la literatura de hace años, pero en Latinoamérica, digamos, los primeros casos que vieron niños con neutropenia febril, pero una neutropenia de 1200, 1300, lo fueron estudiando y resolvían solos porque ni siquiera llegaron a ser autoinmunes, digamos. Fueron neutropenias halladas en consultorio, por así decirlo, pero todos fueron de raza negra o tener o ser descendiente de africanas. ¿Verdad? En eso nosotros lo podemos considerar normal. Bueno, vamos. La neutropenia, como le decía, para identificar una neutropenia, en pediatría nosotros no lo usamos por el porcentaje. Vieron que en los hemogramas venimos neutrófilos el 50% o 20%, si no lo hacemos por el recuento absoluto de neutrófilos. Y para eso se hace la revista 3 simple, digamos. Vieron que están los blancos, es el 100%, y cuentan el porcentaje. Bueno, ya los chicos no saben, pero para ustedes más que todo. Hacen la reglita 3 simple. Por ejemplo, si tiene 5.000 blancos y 30 neutrófilos, hacen 30 por 5.000 dividido entre 100 y así, digamos, para ustedes clasificar el tipo de neutropenia que puede tener un paciente pediátrico. No nos vamos con el porcentaje. Leve sería de 1000 a 1500. El porcentaje nos dice otra información. Claro, pero la tenemos que ponderar. Claro, pero para otra información, pero para ver, claro, pero para clasificarla en tipos de neutropenia, hacemos recuento absoluto de neutrófilos que se hace con esa reglita 3 simple. Vemos, las neutropenias leves son de 1000 a 1500, la moderada de 500 a 1000 y la grave es menos de 500, que el paciente que tuvimos tenía menos de 500 realmente. También se puede clasificar de acuerdo a la duración de la neutropenia. Puede ser una neutropenia aguda o transitoria, toda aquella neutropenia que dura, que es menos de 6 meses, de duración de menos de 6 meses, y una neutropenia crónica, que son más de 6 meses de duración. En el caso nuestro, que ahora vamos a hablar, y estos son los tipos de neutropenia en pediatría, digamos. Estos son los tipos de neutropenia sacando de lado las oncohematológicas, digamos, podemos encontrar un montón de neutropenia sacando siempre de lado todo lo oncológico. Tenemos neutropenias congénitas graves, neutropénica cíclica, que aquí no he visto, y tenemos, igual a este paciente se le había pedido, pensando, se le pidió el conteo de glóbulos rojos, también pensando otros tipos de neutropenia que podría tener, sacando de lado lo oncológico. Bueno, ahí están todas las neutropenias y las neutropenias adquiridas. La de nosotros están las neutropenias autoinmunes, ya sea primario, secundario. Hay por déficit de vitamina B12, por déficit de ácido fólico y por déficit de cobre. Bueno, el sexo. En todos los pacientes con neutropenia autoinmune prevalece más que todo en las mujercitas, pero también hay el 38% que es en los varones. La mayoría que ingresa a la consulta o que lo puedes diagnosticar, un gran porcentaje viene por fiebre, que fue el nene, digamos, lo hallaron por la fiebre. Y bueno, en la edad pico que puede tener el paciente de neutropenia son a los 12 meses de vida, digamos. Bueno, aquí se ve cómo lo podemos diagnosticar por un síndrome febril el 42%, un cuadro catarral, que para él fue la segunda internación, un 31%, faringitis un 10%, vómitos y diarrea un 20% y una gingivoestomatitis un 5%. Todos los laboratorios que saquemos, ahí en la analítica, lo único que nos puede servir va a ser el recuento absoluto de neutrófilo. El lavado nasofaríngeo va a ser viral un 57%, los hemocultivos 100% te van a salir negativos, la orina negativo y el urocultivo negativo. O sea, no vas a hallar, es muy poco probable que estos pacientes con neutropenia autoinmune lleguen a tener una infección grave, digamos. La mayoría son virales. La etiología.
La neutropenia autoinmune se vincula con la presencia de anticuerpos dirigidos contra antígeno específico del neutrófilo. Los antígenos son NA1, NA2, NB2 y el 9A. La neutropenia autoinmune se divide en primaria y secundaria. Las primarias, que son más de la parte pediátrica, no se tiene que vincular con otra enfermedad o otro trastorno, y la neutropenia es la única normalidad en el paciente. En este caso, nuestro paciente lo único que tenía era una neutropenia, digamos, o sea, no se le encontró otra enfermedad más de base, para determinar que en nuestro paciente sí fue una neutropenia autoinmune primaria, digamos. No tenía otra enfermedad más de base. Predomina en todos los niños menores de 3 años. Nuestro paciente tenía 3 años, justo estaba en el límite, y bueno, se diagnostica, o el diagnóstico se sospecha por infecciones recidivantes. Nomás que vuelve atrás. El caso clínico. La respuesta a la gamoglobulina, como si te Fue buena, por eso se diagnosticó, porque ya había estado con filgastrin por 5 días, no respondió, y con la gamaglobulina al 5.º día se volvió a hacer otro pedido de... Igual se le aumentó la dosis de filgastrin de 150 a 300, y con la gamaglobulina al 5.º día de cuerpos se bloquearon. se bloquearon, sí. Igual aquí el tratamiento... La segunda internación no se administra gamaglobulina. Solo filgastrin. Igual ahora vamos a ver por qué. Aquí. La incidencia es 1 en 100.000 pacientes, muy poco. De hecho, Claudia Ruiz, que ella ya tiene muchos años de experiencia, ella vio solamente 2 neutropenias autoinmunes en su carrera, digamos. ¿Cuánto se espera para que afecte el filgastrin? Normalmente tendría que esperar a la semana, digamos, ver crecimiento de neutrófilo. El paciente ya estaba 1 semana y tenía 0 neutrófilo. Y con la gamaglobulina, se le colocó gamaglobulina, se le aumentó la dosis de filgastrin, y al 5.º día se volvió a pedir otro estudio y ya había salido. No, acá el problema no es que no lo fabrican. Sí. El filgastrin está dado para eso. Claro. El problema es que sí la No lo estaba fabricando. Bueno, Así que no lo va. Bueno, usualmente se diagnostica menos de los 4 años, la remisión es espontánea en el 95%, en nuestro paciente no fue una remisión espontánea, se esperó pensando que hay una remisión espontánea. El curso clínico es benigno, complicaciones infecciosas severas, un 12%. La médula ósea es normo o hipercelular, en nuestro paciente era normocelular, o sea, no se le encontraba blastos ni nada pensando. Los anticuerpos son positivos en un 98 a un 100%. Aquí vamos a ver. Y la neutropenia autoinmune secundaria, esta tiene más relevancia, igual la puse como para que sepamos, en los adultos y en todas aquellas pacientes que tienen como antecedente una enfermedad autoinmune de base, digamos, ¿no? El lúpulo eritematoso sistémico, un síndrome de Felty y otros, digamos. Y también normalmente por esta neutropenia, estos pacientes que tienen una enfermedad inmunológica de base, se da por los mismos fármacos que ellos consumen, digamos. El diagnóstico. Aquí el diagnóstico, lo más común, se distingue de otras formas de neutropenia solo con la demostración de anticuerpos antineutrofílicos en vez por un histológico. En el caso de nuestro paciente, el diagnóstico fue clínico, que igual en la misma literatura, y justo Claudia me pasó, no en el 98% sí podés encontrar estos anticuerpos. En el paciente de nuestro no se encontró, pero hay un 2% que con la misma clínica ya lo ves, si no pero acá respondió. se pidió. ¿A dónde se mandaron? La verdad que Bueno, no vinieron conozco. negativos. Vinieron negativos. Todos estos diagnósticos se pueden hacer, pero después en toda la literatura en Latinoamérica hay un 2% que por más que le pidas eso, con la clínica solamente te basta, digamos, sin haber pedido. De hecho, en otras literaturas, te mandan la que me mandó Claudia, en la que usan en Colombia y en Chile, no necesitas pedirle. Si vos ves por la clínica de tu paciente, a veces ni siquiera necesitas, en nuestro medio sí podemos pedirlo, pero en otro medio donde es un recurso muy caro, no necesitas pedirlo, con la clínica sí ya lo diagnosticas, digamos. Es como que con la clínica también puede ser como que junto con el tratamiento y viendo cómo responde. Claro, porque en el caso nuestro se descartó, claro, en el paciente nuestro, por más que hubiesen venido negativos, se descartó todo lo que puede producir una neutropenia que no sea autoinmune. Claro. Se descartó lo oncológico, se descartó por anemia, por falta de zinc, por ácido fólico y todo.
y con la gamaglobulina sí respondió, digamos. Aquí están los sueros. Todos estos estudios sí los podemos pedir, digamos, pero la clínica es como que más soberana, digamos. El tratamiento. Se pueden colocar corticoides y ahí vemos la gamaglobulina. Lo malo del corticoide que te puede dar una incidencia, un aumento de la infección y la evidencia es muy limitada. O sea, hay muy pocos pacientes que respondieron con corticoides. Con la gamaglobulina, en nuestros medios sí lo podemos conseguir porque el paciente tiene obra social, pero la gamaglobulina, la efectividad, igual que el corticoide, es un 50% y el costo de una gamaglobulina es bastante, digamos. El tratamiento de primera línea que en nuestro paciente fracasó es el filgastrin, digamos. Tendría que haber respondido, pero de primera línea nosotros intentamos, se intentó en el servicio que responda, pero no respondió con el filgastrin, así que tuvieron que usar el de segunda línea, digamos que fue la gamaglobulina, que sí se ve efectividad y en nuestro paciente sí hubo efectividad. En primera línea, siempre gamaglobulina y la dosis de 3 a 10 unidades kilodía subcutánea. Los efectos adversos, obviamente, la osteopenia, anticuerpos neutralizantes y reducción de precursores. En conclusión, todos los pacientes con una neutropenia autoinmune tienen mayor susceptibilidad para las infecciones bacterianas, aunque en general no suelen sufrir enfermedades graves, digamos, bacterianas. El uso de pruebas complementarias ayuda al diagnóstico, puede ser una norma, pero en la mayoría de estos pacientes, como son menores de 3 años, coincidiendo a esta edad, la mayoría son inespecíficas de los síntomas determinados. Así que si tenés los medios para pedir los anticuerpos, los podés pedir, pero viendo por la clínica también, viendo que no va respondiendo, lo asumís como una neutropenia autoinmune, digamos. Una buena anamnesis, una buena exploración física completa, así como la revisión de los antecedentes, podrían disminuir el uso de pruebas complementarias innecesarias en los procesos agudos, optando como un seguimiento estrecho y un manejo ambulatorio en estos pacientes. ¿Y la virología cómo me explica? Todo negativo. Se le pidió Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis, para COVID, IgM para COVID, viendo que los padres no estaban vacunados, el nene tampoco había sido vacunado, todo dio negativo. Digamos. Tengo una última pregunta. ¿Pudiste ver algo en relación a la vacunación de estos pacientes? ¿Cómo la vacunación? Claro, un pediatra que sigue un paciente como este, lo sigue solo, lo sigue con el especialista. Lo sigue. Evidentemente tiene que plantearse si este paciente puede recibir las vacunas del calendario nacional obligatorio, tiene que recibir otras. Se trata como un inmunodeprimido. Se trata como un inmunodeprimido. O sea, que todo lo que sea virus mismo atenuado no se puede dar. No lo debería recibir. No se puede. Algo que bueno, los normales de ese momento. Sí, no se puede. En este paciente siempre se fue con una neutropenia leve de 1500. Claro. Se fue con una neutropenia leve de 1500. En la primera y la segunda internación lo siguen viene de Arrecife a seguirse acá los padres. Lo vio Claudia y sigue ahora justo en esta tablita. Vemos que todo paciente con una neutropenia autoinmune, ahí está justo en la tablita, puede demorar hasta 6 años en resolverse solo, ¿verdad? Porque como es autoinmune, estos pacientes no es que se quedan toda la vida con la neutropenia, hasta 6 años resolverse. Ven ahí, el primer año el paciente, un 100% de los pacientes van a estar neutropénicos. ¿Verdad? El paciente de nosotros ya viene 2 años y sigue con una neutropenia leve, digamos. No nos asustamos porque sigue una neutropenia leve. Y en la misma, justo esta tablita que la había encontrado y que me la había mostrado Claudia, me dice, estos pacientes al 4º o 5º año recién vuelven a tener los neutrófilos normales y podemos darle de alta. Y vamos así, al 4º año se lo sigue hasta los 6 años y a 2 años con unos neutrófilos normales se da de alta por hematología. ¿Verdad? Pero tiene hasta 6 años el paciente seguir con la neutropenia. ¿Verdad? Todos los pacientes que tienen un compromiso, sea primario o secundario, uno tiene que ponderar tanto para él como para los pacientes. Claro. Los riesgos y los beneficios de la vacunación con vacunas atenuadas. No vacunarlo también es un doble riesgo porque eso es más susceptible. Así que son temas que están en controversia. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? Además, cuando uno recibe un paciente que recibe corticoides,
cuánto tiempo hay que esperar para suspenderlo. Y estos O sea, pacientes no son pacientes que están todo el tiempo con neutropenia. Esto sí, Sí. hasta 6 años están neutropenia. pero este Pero tiempo es vos de le das alta de con 1500, con leve, digamos, y 400, o se va de 1300. alta Nunca con se puede dar control, alta. no, Es que no se puede ir normal, son hasta 6 años. De hecho, de aquí le damos, se le dio el alta en las 2 internaciones, porque en la primera ya no tenía neutrófilos, digamos. En la segunda, si bien tenía 0 neutrófilos durante casi 2 semanas, todos los estudios 0 neutrófilos, y se le dio de alta con una neutropenia, o sea, 1450, estaba neutropénico. Viendo justo, igual yo, antes de leerlo todo el tema, como que me quedé la duda, estaba neutropénico, digamos. Pero estos pacientes viendo y estudiando y leyendo junto con Claudia, van a estar 6 años. De hecho, el primer año, el 100% de los pacientes van a estar neutropénicos. Obviamente tienen todos los cuidados. Un registro febril a la guardia, así sea un catarrito, ¿verdad? Porque hace una neutropenia grave, ¿verdad? Y hay que descartar lo más grave, ¿verdad? Por suerte, este paciente ya pasó 1 año y medio, solamente tuvo la internación en la cual debutó y una segunda a los 20 días no volvió a tener más. El paciente actualmente tiene más neutrófilo que con el que se fue de alta, pero sigue neutropénico. Así que tenemos aproximadamente hasta el 3er año que van mejorando y el 4 como que ya recuperan todo y tienen 2 años más de controles, pero demoran 6 años en tener llegar a estar Y por ejemplo, estable. cuando llegan hasta los 6 años, que supuestamente terminan. 6 años no de vida, 6 años de neutropenia. No, claro, 6 años de neutropenia. ¿Hacen algún año más o 2 como para decir, te controlo 2 añitos más o para quedar más tranquilo? Por eso, al 3er año ya van recuperando casi el 100% y los controla 2 años más. Ah, bien. Son los 6 Bueno. años. Muy bien. Es muy poco probable que volvamos a tener otro paciente así. Excelente, gracias. Perfecto. Denise. ¿Alguna otra pregunta? Entonces estaba era autoinmune acá. Era autoinmune. Era autoinmune, pero no habían dado negativos en cuerpos. Sí, pero justo vimos que hay un 2% que no El pueden más raro de tener, los raros. El raro- Claro. pero por clínica ya es autoinmune. Y ese aumento de neutrófilos que Fue por la gamma Fue globulina. por la gamma globulina. Recibió gamma globulina y se le aumentó la dosis de filgastrin. Y después él empezó a levantar neutrófilos. Claro, se fue por la gamma globulina. Claro, pero post gamma globulina volvió a tener neutropenia. Sí, volvió a tener una neutropenia porque de hecho volvió a tener otra internación 20 días Después de después. todas las internaciones, ¿él siguió con No. neutropenia o fue Se van con neutropenia los chicos. Claro. Van con una neutropenia leve, digamos. El efecto de la hemoglobina de 2 semanas. Claro, no. Sí. De otra vez, ahorita en el Después cuerpo. volvió a ver. Claro. Él recibió la gamma globulina, se fue con una neutropenia leve porque no va a recuperar el 100%. Igual yo me quedé la primera vez, ¿está neutropénico? ¿Por qué se va? Y ahí justo, entonces la explicación, esos chicos van a estar 6 años con neutropenia. Claro. Probablemente, vean. Pero sin fiebre, clínicamente estable, se le dio de alta con una neutropenia leve. Bien. Y volvió a los 20 días que ya nos requirió y sí respondió con el filgastrin, digamos. Que en la primera no había recibido. Impecable. Y ahora todos los controles sigue estando neutropénicos, que es esperado, pero no hacen neutropenias moderadas ni graves. Digamos. Bien. O sea, en este caso, en la primera internación se le da la gama y levanta. Claro, donde no tenía 0 Por neutrófilos. eso, ahí levanta. Pero en la segunda no le dan gama y levantan con Con duplicación el de dosis filgastrin. de filgastrin. Claro, O sea, no fue porque necesario. De hecho, el tratamiento, justo ahí expliqué, el tratamiento de primera línea es el filgastrin, Bien, no la gama. bien. De primera línea va el filgastrin y de segunda línea va la gama y el corticoide, que el corticoide no lo utiliza mucho, digamos, por todo lo... No, pero bueno, en este caso usaron la gama. Le usaron filgastrin de primera línea, que no respondió. No. Fueron a la segunda línea aumentando el filgastrin y colocándole gama. ¿Cuánto dura aproximadamente post administración